1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hola, ¿qué tal para todos los que siguen Zona Docs? Gracias por mantener, digamos, la simpatía y la cercanía con este medio de comunicación. Para mí es muy importante la entrevista que les vamos a presentar el día de hoy, no solo porque conozco y admiro y respeto el trabajo de quienes conocerán este día, sino sobre todo porque vamos a hablar del cortometraje 5 de junio. Hace ya poco más de un año y medio que en el marco de las protestas que se generaron en Guadalajara, Jalisco, el 4, 5 y 6 de junio, por la ejecución extrajudicial que se dio en el municipio de Iztlahuacán, de los Membrillos, de Giovanni, ¿no? Quien fue lamentablemente asesinado por policías. Se derivaron una serie de protestas en nuestra ciudad, que muchas justamente derivaron en violencia policial, ¿no? En desapariciones forzadas, en actos de torturas, en detenciones arbitrarias. Y como parte, digamos, de la apuesta por la memoria, la justicia y la verdad, que creo yo que desde cualquier tipo de arte y en términos generales debemos hacer, es que se generó, se construyó, se ideó, ¿no? Y ya está, digamos, pronto a tener este estreno, el cortometraje 5 de junio. Y para ellos quisiera yo preguntarles, más bien presentarles, mejor dicho, aparte, digamos, del equipo, tenemos a Humberto Flores, Jauregui, quien es el director y escritor de este cortometraje, a Mónica Velasco, que es la productora, y también tenemos a Rubí Pérez, que se encargó del sonido, que es una parte fundamental para que cuando tengan oportunidad de ver este cortometraje lo puedan apreciar. Y desde luego también está con nosotros Luis Antonio, que es una, digamos, una de las víctimas supervivientes de estos terribles hechos que no debemos olvidar nunca, ¿no? Ocurridos aquí en Jalisco, pero que no debemos olvidarlos jamás. Y mi primera pregunta sería justo para el equipo de 5 de junio, que nos pudieran comentar a quienes siguen Zona 2, cómo es que llegaron, digamos, cómo es que ustedes construyeron justo este cortometraje y lo que implicó, digamos, en términos personales, pero también en términos, digamos, de la propia producción cinematográfica, llevar a cabo esta pieza. Todo esto surge un poco desde la impotencia. Todo esto surge desde el contexto es que todos estábamos en nuestras casas, empezaron a suceder estas marchas, estos hechos y todo el mundo queríamos sumarnos de alguna manera, pero pues cada quien estaba viviendo o sea, en esa época del año pasado, pues cosas bien particulares, ¿no? Yo en ese momento tenía a mis abuelos en el hospital, había gente que también por una u otra razón no pudimos asistir a la marcha y todo lo veíamos desde lejos. Entonces fue muy fuerte cuando de ver que mucha gente estaba muy animada, que realmente había como esta catarsis de un posible cambio o de al menos una evidencia de que la gente no estaba satisfecha con lo que el gobierno estaba diciendo respecto de estos hechos, que vimos cómo empezó a desaparecer gente, literal, y cómo, pues lo que era pues una marcha, o sea, de la que parecía una serie de marchas que iban a empezar a suceder, pues se cortaron de tajo con cosas, pues, que yo hasta la fecha creo que no han sucedido antes, y ojalá no vuelvan a suceder, ¿no? Que es no nada más 20 ni 30 personas detenidas, sino 100, más de 100 personas, de las que no se supo nada en muchas horas, y justamente platicando entre los miembros del cortometraje, eh, empezamos a ver cómo conocidos nuestros eran los que estaban, que no nos encontraban, que dónde estaban. Y entonces, pues fue muy fuerte ya eventualmente, cuando las cosas se calmaron, ver cómo la gente, o sea, más allá de que esto fuera lo que debería de ser, que es así como un llamado de atención bastante serio a nivel nacional, o sea, algo que no tiene explicación ni justificación, la gente en redes sociales lo apoyaba, como que decía, qué bueno, por revoltosos. eh, o sea, lo que a mí me hizo enojar muchísimo fue la falta de empatía que había de la ciudadanía mismo hacia estas personas que tuvieron que vivir lo que después se supo, pues fueron horas pues terribles, que ninguna persona más allá, o sea, ninguna persona más allá de su preferencia política
o de lo que sea debería de vivir, ningún ser humano. Entonces esto ya pasa los límites de lo político, ¿no? Y pues queríamos hacer algo desde nuestra trinchera, que somos cineastas, y queríamos hacer, pues, poner un granito de arena en esta lucha que parece que está perdida siempre, pero al menos la memoria nos queda y de alguna manera teníamos que hacerlo, ¿no? Sí, o sea, bueno, de ahí viene, creo que eso es como lo que puedo aportar de lo de antes. Y ya después fue cuando le hablé a Moni y entonces ya empezamos como que a construirlo, ¿no? Yo creo que cuando él se acercó a mí para apoyar en la producción de este corto, me movió mucho esa indignación, me movió mucho esa falta de empatía de la gente, la injusticia, ¿no?, que vivieron estas personas, porque ellos iban a exigir justicia y terminaron viviendo algo que no merecían, ¿no? Y entonces, desde donde yo estaba, pues no podía yo hacer más que apoyarlos desde donde sé, desde acercarme a contar su historia, ¿no? Entonces, creo que nos movió y nosotros como equipo siempre nos hemos apoyado a contar las historias que nos mueven desde la pasión y desde aquello que nos interesa. Y todo el equipo se unió, no dudamos en contar esta historia porque a todos nos pareció que hacía falta esa voz, ¿no? Darles esa voz. Fue cuando incluso te buscamos, Darwin, y empezamos a querer contactar al colectivo, ¿no? Nos enteramos que había un colectivo. Nosotros creímos que teníamos que buscar a las personas por separado, pero nos enteramos que había habido este colectivo y nos interesaba pues que si íbamos a contar su historia la teníamos que hacer desde cerca, desde donde ellos la habían visto. Porque íbamos a contar una historia muy desde el punto de vista que ellos vivieron y que solo ellos nos podían decir si era el correcto o no, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya determinamos cómo lo íbamos a hacer, cómo se iba a producir, sabíamos que estábamos en un año difícil para producir porque, pues bueno, estaban todas las restricciones del COVID, no podíamos ser tantas personas, no teníamos tampoco tantos fondos para hacerlo, pero lo queríamos hacer, entonces nos movimos como pudimos, como equipo, y también pues tomamos papeles que a lo mejor nunca habíamos hecho antes, como yo me puse ahí de actriz, ¿no? Otros se pusieron como asistentes de dirección que no habían sido antes, y bueno, nos pusimos a trabajar en eso y nos gustó mucho que al contactar a los chicos del colectivo, pues tuvimos esta apertura, ¿no? Nos interesa, queremos saber qué es lo que están haciendo y pudimos contar con ellos, pero también nos dimos cuenta que estaban pues muy dolidos, ¿no? Porque nosotros, los ciudadanos, les habíamos dado la espalda. O sea, nosotros como sociedad les habíamos dado la espalda. Entonces, creo que fue una experiencia que para mí me llenó mucho, pero a la vez también me entristeció mucho saber que los habíamos dejado así y que ellos habían tenido que vivir esa injusticia, porque al momento de yo ponerme ahí a intentar vivir eso que ellos vivieron, me dolió y me asusté y no puedo explicar lo que sentí al estar ahí, pero creo que hicimos un proyecto que además de pensar que va a ser que es una pieza cinematográfica, va a ser una pieza que apoye y que ayude a dar voz a aquello que sucedió y que se mantenga en la memoria, así que, como dice Humberto, ¿no? Esta es una pieza para la memoria. Todos los amigos somos cineastas, entonces de alguna manera apostamos siempre las mismas cosas, pero también viéndolo hacia atrás, pues somos personas que nos mueven las mismas cosas, entonces sin decir nada, todos estábamos enterados de la noticia, todos tuvimos la intención de ir, todos estuvimos a punto de ir, pero al final algo pasó. ¿No? Entonces, cuando me habla Humberto, así de que, oye, ¿sabes de lo de 5 de junio? Sí, participo. ¿Sabes? Porque hay una como, sí, misma noción de las cosas que para nosotros están bien y las que no deberían de suceder a nadie. Y lo digo porque creo que es una cosa que también compartimos muchas juventudes de nuestro tiempo. Y entonces, al estar pues viendo una manifestación a la que muchas ya hemos ido, como que, o sea, a mí no me
generó otra cosa, sino la de pensar, no mames, o sea, estuve así de que me tocara a mí. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido la que lo hubiera vivido? ¿Cómo hubiera sido mi interpretación de eso? ¿Cómo yo hubiera querido que se retratara mi memoria? Bla, 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 bla. Entonces, claro, pues cuando dice Humberto de que hay que hacer algo, pues digo, claro, o sea, pues sí, se tiene que, o sea, aunque no queramos, como que nos motivando a hacer eso, no tenemos escapatoria. Entonces, eso creo que desde lo sonoro, y justo como mi interpretación de los hechos es como que para mí fue un cuento de terror eso, ¿no? El saber que pude haber sido yo, el que estuve muy cerca de haber pasado por lo que pasó Luis y todos los demás. Y dije, pues hay que construir desde allá, o sea, justamente como no calcar la historia y decir, esto fue así, no sé qué, porque no se trata de, bueno, no creo que el arte se trate de interpretar las cosas tal cual fueron, sino como dar una forma de que se puedan interpretar las cosas y justamente apelando hacia que el hecho mismo no sea olvidado y que sea parte de la memoria colectiva, ¿no? De esta ciudad que todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo te está consumiendo de esta manera, te está tragando y te está moviendo y te está llevando a el cerro de no sé dónde, a que te quiten todos tus derechos, literalmente, ¿no? Entonces, eso dentro de ese mismo espacio, desde esas mismas condiciones sociales, pues tratar de, no reparar, pero pues de que la memoria no se rompa. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Finalmente lo que pasó ese 5 de junio, o en el día 4, lo que pasó un mes antes a Giovanni López y digamos lo que ocurrió después, pues tiene como secuelas, ¿no? Y desde ese sentido, Luis, en algún otro momento nos ha tocado como platicar, ¿no? Como de lo que todavía se vive, ¿no? De las sensaciones que se siguen teniendo a pesar de que el hecho ya haya pasado, a pesar de que, ¿no? Entre comillas, el Estado o el gobernador digan que pues ya, ¿no? Le dimos vuelta a la hoja y que todo está bien, pero en el caso de ustedes, Luis, como alguien que lamentablemente vivió estos hechos, que sobrevivió a ellos, que hoy está aquí para justo contarnos, para no olvidarlos, que realizaste un performance justo cuando se cumplieron el año de esto, apelando a la memoria, para ustedes, ¿qué implica, digamos, también que otro grupo de, en este caso, de cineastas se acerquen a ustedes y les propongan, digamos, generar una pieza en torno a lo que vivieron el 5 de junio? Yo recuerdo mucho como de las primeras cosas que me mencionaron, que era como, eh, o sea, a pesar de que ellos no lo habían vivido, sentían esa necesidad de hacer algo, ¿no? Entonces, para mí esas palabras, pues sí, de repente en estos momentos, pues uno las encontraba poco, ¿no? Como, digo, a mí nunca me había pasado algo así y de alguna manera, pues no estás preparado, no sabes ni qué esperar. Y de repente sí empieza a haber como esta revictimización de la que se habla, o de repente sí te sientes como un tanto desolado, hay como muchas sensaciones, ¿no? Pero yo recuerdo mucho esa razón que ellos me dieron, ¿no? Así como, es que a pesar de que a nosotros no nos pasó, necesitamos hacer algo o queremos hacer algo, ¿no? Y para mí esa empatía hasta el día de hoy, y pues me ha parecido lo más valioso, ¿no? Como de este proyecto porque yo ya tuve la oportunidad de ver ahí algunos avances, la verdad, y se los he dicho a ellos, para mí una palabra que describe mucho lo que hacen es fidelidad, ¿no? Yo al verla junto con mis compañeras que me acompañaron ese día, digo, pues ellos estaban ahí, hasta fue un poco ahí bochornoso, pero pues lloramos, ¿no? No podíamos ni siquiera dar una respuesta, volvieron a tocar esas fibras y me parece bueno, digo, bueno en el sentido en el que sé que si alguien ve esa producción va a entender un poco lo que se siente, ¿no? Hay una escena muy en particular que ya la verán, que me parece sensorial, no sé cómo llamarlo, pero toda la atmósfera y toda la, lo que hacen sentir es fiel, ¿no? Y digo, vaya, hablando desde como un testimonio vivo, eh, me, me parece una producción muy fiel a lo que pasó y que apelen a esto más allá de, de tomar esta iniciativa como cine o de tener nosotros la película el 5 de junio,
el que enfaticen que es por la memoria, que es por no olvidar, que es por la juventud, que, o sea, que más allá de esta producción, que sé que les va a ir como súper bien con ella, que siempre como sigan apelando por esto de la memoria y por no olvidar y por mantener como activa la lucha, me parece como también algo súper valioso, ¿no? Y Una pregunta que es muy específica para quien nos sigue aquí en Zona Docs, en la transmisión, es cómo es que el público en general, digamos, puede ver este cortometraje 5 de junio. Sé que van a estar presentándose en el Festival Internacional de Cine de Morelia, ¿no? Que es también una de las vitrinas más importantes, ¿no? Para el cine, no solo en México, ¿no? Sino a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a presentar en digamos, en este festival? ¿Cómo lo podemos ver en ese festival? ¿Y cuál podrían ser estas otras futuras o próximas, digamos, presentaciones? El Festival Internacional de Cine de Morelia sucede a finales de este mes. El cortometraje se estrena a nivel nacional y mundial el 28 de octubre en una función presencial en el cine en Morelia Centro, el Cinépolis Morelia Centro me parece que es. Todavía no hay boletos, pero van a salir pronto. Y para la gente que no puede ir a Morelia, se va a pasar también, es parte de la competencia en línea de cortometraje de ficción. Se van a pasar a través de Cinépolis Click a lo largo de esa semana del festival. Y también va a pasarse por Canal 22. Va a haber una proyección en Canal 22. Todavía tampoco hay detalles, pero igual próximamente lo estaremos compartiendo también. Y pues el corto, como bien decías, ahorita está en su ruta de festivales. Afortunadamente, pues le está yendo bien. Ya tenemos un estreno confirmado en Brasil, en el Curta Cinema, que es el festival de cortometraje de Río de Janeiro. Y en Inglaterra, en el Aesthetica Short Film Festival, también se va a pasar por allá. Y otros más que todavía no podemos decir, pero pues está padre, como que justamente el núcleo de todo esto es la memoria. Y la idea de que este corto exista, como bien decía Luis, es que dentro de 10 años alguien busque en YouTube por alguna casualidad qué pasó el 5 de junio y existe este corto, porque así me pasa a mí cuando de repente, o nos pasa seguro a todos, que nos encontramos con un video en YouTube de hace 10 años y sigue viva la memoria de alguna manera en este internet que no nada se borre de ahí. Entonces, la intención también es que algún día esté pues disponible y que se vea lo más posible y que logre mover fibras y pues lograr esa empatía que se necesita, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que después de esta corrida de festivales, pues vamos a intentar hacer como una distribución libre y pues donde se pueda ver. También es importante que desde un principio cuando hablamos o nos acercamos al colectivo, les planteamos que este proyecto era también para ellos y para que ellos lo aprovecharan. Y con Luis ya hemos estado hablando sobre cómo él podría utilizarlo en algunas escuelas para proyectarlo una vez que ya haya estrenos, como este tipo de estrenos en el Festival de Morelia y en festivales que ya tenemos planteados. Y él, digamos, estamos planeando como ese tipo de calendarios porque creemos que justo como dijo Rubí, ¿no? Con los jóvenes, con las generaciones que vienen, esta parte de recordarles que en la memoria, ¿no? Mantener este tipo de cosas en la memoria, este tipo de hechos en la memoria es importante. No olvidar, no dejar que nos dejen olvidar. Entonces, me parece que por ahí también va la ruta de este tipo de cortos, y este corto va para allá también, va para una ruta en donde se pueda seguir hablando, se pueda seguir discutiendo, dialogando y que no se olvide lo que pasó el 5 de junio. Y eso, o sea, creo que también justamente, pues estamos hablando de memoria, pues la memoria no es otra cosa que no sea lo colectivo, ¿no? Entonces, si no, o sea, no porque yo quiera que me vean, pues, sino porque queremos que esto sea parte de la memoria colectiva, pues eso, o sea, entre más personas lo puedan ver en ese periodo de tiempo, pues mejor y puede que abra otros portales o puertas, pues, para otros festivales, para que más gente a su vez lo pueda ver y así, así. La ruta. Pero sí, lo importante aquí es que se comparta, que se habla, que sigamos hablando de lo que pasó el 5 de junio, porque este año pasó el 5 de junio y poca gente habló de eso y nos pareció un poco, pues, triste, ¿no? O sea, es como si no hubiera pasado, como si estos chicos no hubieran sufrido lo suficiente.
y como si buscáramos que tuvieran que sufrir más para poderles poner atención. Entonces yo creo que no hay que dejar que pasen las cosas así, hay que mantener en la memoria y esta fue nuestra forma de hacerlo. Espero que podamos, digamos, aprovecharlo y nada, que sigan el corto, que nos acompañen en Morelia y en todos los demás festivales en los que podamos estar, ojalá pronto aquí en México. Muchísimas gracias en este caso a todo el mundo por la entrevista. Los pongo acá para que los puedan ver a todos. Muchas gracias y mucho éxito en lo que vaya a suceder en Morelia y ojalá después nos juntemos para tener buenas nuevas. Muchísimas gracias. 21, 22, 23, 24, 25.